Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrés y hoy les voy a estar explicando sobre dos sistemas de archivos, el UDF y el ISO 9660. Hoy teníamos otro invitado especial que era Leandro, sin embargo no fue capaz de asistir, tuvo un percance, por lo que quería aclarar que sí fue partícipe del proyecto, más sin embargo no fue capaz de presentarse. Primeramente vamos a empezar hablando de la historia del UDF, que fue desarrollado por OSTA a finales de 1990 y fue diseñado para ser independiente del hardware sistema operativo. Quiere decir que el mismo dispositivo puede ser leído en atravesando las barreras que limitaban en ese tiempo los sistemas operativos, los distintos sistemas operativos que existían. Y también innovó, ya que fue desarrollado después del ISO 69, 9660, disculpen, ya que ese no permite la escritura, solamente la lectura. En ese caso, UDF viene a romper esa barrera e implementa tanto la escritura como la lectura. Y también soportaba números de archivos más largos. También ha sido actualizado y revisado varias veces a lo largo del tiempo para adaptarse a los cambios en la tecnología que han habido con el tiempo. Después de eso está el ISO 9660, que tiene una historia un poco más em, interesante, ya que antes del ISO 9660 no existía un estándar del sistema de archivos, por lo que muchos dispositivos de almacenamiento eran limitados por el sistema operativo en el cual fueron hechos para, por lo que el ISO 9660 vino con un estándar para evitar que eso pasara. Sin embargo, y fue liberado en 1988. Sin embargo, este es un sistema de archivos de solamente lectura, por lo cual, bueno, es una limitante sumamente importante. Y ha sido, al igual que el UDF, actualizado con los años para seguir siendo utilizado. Ahora vamos a hablar de la compatibilidad del UDF. Bueno, como les había comentado, ha sido actualizado con el tiempo, por lo cual es compatible con básicamente cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Mac OS, Linux y otros distros de Unix. Em, También es compatible con básicamente lectores de CD, USBs, o sea, y no se necesita software adicional para leer o escribir en discos UDF, ya que igual siempre es soportado nativamente por los sistemas operativos. También es muy normalmente utilizado el UDF en discos duros y dispositivos flash como llaves mallas, ya que bueno, son dispositivos de lectura y escritura. También la compatibilidad podría verse afectada por la versión específica de ODF que utiliza ese disco y las características adicionales como la indexación y la asignación de espacio variable. Ahora vamos con el ISO 9660. Al igual que el UDF, es compatible con básicamente todo y la única diferencia es que el ISO 9660 es muy comúnmente utilizado en CDs y DVDs, ya que son dispositivos comúnmente utilizados solo como lectura, como por ejemplo discos de música, cosas así por el estilo, así como unidades flash USB que tienen una finalidad específica, como poseer algún programa, un instalador de algún programa. Y pues también posee extensiones que son el Rock Bridge y el Joy, que incorporan características adicionales. Y eso afecta su compatibilidad. Ahora sí, vamos a hablar un poco del funcionamiento del UDF. El UDF utiliza, permítanme un momento, un sis- permítanme un momento. El sistema de archivos UDF utiliza una estructura de árbol de directorios, similar a la de otros sistemas de archivos,
donde los archivos y directorios se organizan en una jerarquía. Cada archivo y directorio se identifica mediante un identificador único llamado dirección lógica o logical address. Este identificador se compone de un número de bloque y un desplazamiento dentro del bloque. El UDF es un sistema de archivos de registro, lo que significa que realiza un seguimiento de todos los cambios realizados en el sistema de archivos en un registro. El registro se actualiza cada vez que realiza una operación en el sistema de archivos, como la creación de un archivo, la eliminación de un archivo o la modificación de un archivo existente. También utiliza una tabla de asignación de espacio, allocation table en inglés, para hacer un seguimiento de los bloques utilizados y no utilizados en el disco. Esta tabla se actualiza cada vez que se crea o elimina un archivo en el sistema de archivos. También admite la escritura en varios modos, incluyendo el modo de escritura en paquetes y el modo de escritura en sesiones. El modo de escritura en paquetes permite que el sistema de archivos escriba datos en un disco de forma incremental, mientras que el modo de escritura en sesiones permite la escritura en varias sesiones, lo que permite agregar más datos en el futuro. Seguidamente, vamos a hablar sobre el ISO 9660. En este caso, los archivos y directorios se organizan, bueno, al igual que el UDF, en una estructura de árbol de directorios. Cada archivo Cada archivo y directorio se identifica mediante un identificador único llamado nombre de archivo. Este identificador tiene una longitud fija de 8 caracteres, seguido de un punto y una extensión de 3 caracteres, lo que limita la cantidad de nombres de archivos que se pueden usar en el sistema de archivos. También utiliza una tabla de asignación de espacio, al igual que el UDF, para hacer un seguimiento de los bloques utilizados y no utilizados en el disco. Y también se actualiza cada vez que ocurre un cambio en el disco, ya sea eliminarse o crearse un archivo. También tiene limitaciones en cuanto a la longitud de los nombres de archivos y la cantidad de archivos y directorios que se pueden almacenar en un disco. Además, no admite la escritura en modo paquetes ni la escritura en varias sesiones, lo que significa que debes escribir todo el contenido del disco de una sola vez, ya que, bueno, es para lectura. Ahora seguimos con hablar sobre la indexación del UDF. En este caso, Es un, primeramente, la indexación es un mecanismo que permite acceder rápidamente a los archivos y directorios en un disco óptico o en otro dispositivo de almacenamiento que permite el sistema de archivos, en este caso el UDF. La indexación se realiza mediante la creación de una base de datos de índices, llamada en inglés Indexing Database, que se almacena en el disco. Ahora sí, en el caso del UDF, para crearse la indexación, crea una estructura de índice en el disco que permite acceder a los archivos y directorios de forma más rápida mediante la navegación tradicional a través de la escritura de árbol de directorios. La estructura de índice se compone de un conjunto de registros de índice, cada uno de los cuales representa un archivo o directorio en el disco. También, cada registro de índice contiene información sobre el archivo o directorio, como su nombre, su dirección lógica en el disco y otros atributos. El registro de índice también puede incluir información adicional como palabras clave, descripciones y enlaces a otros archivos y directorios relacionados. La base de datos de índice se actualiza automáticamente cada vez que se realiza una operación en el sistema de archivos, como ya hemos hablado anteriormente. También, la indexación puede mejorar significativamente el rendimiento en la búsqueda de archivos y directorios en discos ópticos y otros dispositivos de almacenamiento. Sin embargo, también puede aumentar el espacio requerido en el disco, ya que se necesita espacio tradicional para almacenar la base de datos de índice. Ahora vamos a hablar sobre el ISO 9660. En este caso, utiliza una extensión de directorio llamada Extension System, también conocido como Rock Bridge. Este sistema de archivos de extensión de directorio es utilizado principalmente por sistemas operativos tipo Linux y Unix y permite la creación de enlaces simbólicos, permisos de archivo, atributos de propietarios y grupos, entre otros atributos avanzados. Otra extensión del sistema de archivos es el Joliet, sorry.
Utilizado principalmente por sistemas operativos de Microsoft Windows. Joliet permite la creación de nombres de archivos más largos y admite caracteres Unicode, lo que permite la utilización de idiomas que utilizan otros caracteres además del alfabeto latino. Ambas extensiones al sistema de archivos incluye una funcionalidad de indexación de archivos y directorios. Esta funcionalidad se realiza mediante la creación de un index table file o una tabla de índices en el disco, al igual que el UDF, por lo que sí, luego seguiríamos con la defragmentación. En este caso, la defragmentación es requerida, no es requerida, disculpen, más bien, por UDF en la mayoría de los casos, ya que utiliza una técnica de asignación de espacio que tiende a minimizar la fragmentación. En UDF, los archivos se dividen en fragmentos que se almacenan en bloques contiguos en el disco siempre que sea posible, lo que minimiza la fragmentación. Además, UDF utiliza un sistema de registro de actualización continua que permite un acceso rápido y eficiente a los archivos y reduce la necesidad de reorganizar físicamente los datos en el disco. En resumen, el sistema de archivos UDF está diseñado para minimizar la fragmentación y reducir la necesidad de fragmentación. Sin embargo, en ciertos casos la defragmentación puede ser necesaria en discos que utilizan UDF. Por ejemplo, si se elimina y agregan archivos con frecuencia o si el disco se utiliza durante un largo periodo de tiempo y se llena hasta su capacidad máxima, la fragmentación puede aumentar. En estos casos, la fragmentación puede mejorar el rendimiento del disco. Aunque es importante mencionar que en UDF la fragmentación puede no llegar a ser necesaria o inclusive recomendada en todos los casos. En cambio, en ISO 9660, debido no se fragmenta como sucede con otros sistemas de archivos como el FAT o el NTFS o inclusive el UDF, ya que utiliza una técnica de asignación de espacio continua. Esto significa que los archivos se almacenan en bloques continuos en el disco y no se dividen en fragmentos como otros sistemas de archivos. Debido a esta técnica de asignación de espacio, no es necesario realizar la fragmentación en el sistema de archivos. De hecho, la fragmentación de este tipo de sistemas no es posible ya que los bloques contiguos en los que se almacenan los archivos no pueden ser movidos a otra ubicación en el disco, ya que es solamente de lectura. Por lo tanto, el sistema de archivos no requiere la fragmentación. Disculpen, el sistema de archivos ISO 9660 no requiere la fragmentación y no se debe intentar esta operación en un disco que utiliza este sistema de archivos. Cualquier intento de fragmentación en un disco puede provocar errores y daños en los datos almacenados en el disco. Ahora vamos a hablar sis- sobre el almacenamiento. En este caso, el UDF utiliza una técnica de asignación de espacio continua, lo que significa que los archivos se almacenan de forma continua en el disco sin fragmentación siempre que sea posible. Esto se debe a que UDF es un sistema de archivos de registro que realiza un seguimiento de todos los cambios realizados en el sistema de archivos y optimiza la asignación de espacio. Cada archivo en el sistema de archivos de UDF se divide en fragmentos que se almacenan de forma continua en el disco siempre que sea posible. Si un archivo no se puede ser almacenado de forma continua debido a la falta de espacio del disco, se dividirá en tantos fragmentos como sea necesario y se almacenará en ubicaciones no continuas en el disco. Además, el sistema de archivos UDF utiliza un sistema de registro de actualización continua que permite un acceso rápido y eficiente a los archivos y reduce la necesidad de reorganizar físicamente los datos en el disco. Este sistema de registro también permite que los datos se almacenen de forma más eficiente y optimizada, lo que ayuda a reducir la fragmentación y mejora el rendimiento del disco. En cambio, en el ISO 9660 utiliza una técnica de espacio también continua, lo que significa que no hay fragmentación. Pero esto se debe también a que el tamaño de bloque utilizado en el sistema de archivos ISO 9660 es fijo y no permite la división de archivos en bloques más pequeños, ya que de por sí se va a realizar solamente una escritura del disco, ya que el disco es solamente de lectura. Y cada archivo en el sistema de archivos ISO 9660 se divide en bloques que se almacenan de forma continua al disco.
Si un archivo no puede ser almacenado de forma continua, la falta de espacio se dividirá en tantos bloques sea necesario, al igual que en el UDF. Aunque, a pesar de que los archivos en el ISO 9660 se almacenan de forma continua, el sistema de archivos no es completamente resistente a la fragmentación. Esto se debe a que los directorios y los nombres de archivos son limitados en longitud y tamaño, lo que puede hacer que algunos archivos se den en múltiples entradas de directorio, que puede generar fragmentación indiscreta, pero de igual forma no existe la defragmentación, ya que es solamente de escritura. Y eso sería. Muchísimas gracias por ser parte de esta presentación.